Muy buenas noches, querida comunidad ecuatoriana. Su casa ecuatoriana desde la ciudad de New York le da su más cordial bienvenida a las charlas informativas de todos los jueves. Y es sobre el famoso ébola. Doctor Moliner lo tenemos aquí presente. Vamos a hablar un poquito del doctor. Es parte del grupo de voluntarios del programa de información de salud de la Casa Ecuatoriana. Y además de darnos mucha información todos los sábados, esas charlas y esos tips de salud, el día de hoy vamos a hablar sobre el ébola. Doctor, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Cuéntenos un poquito primero de su experiencia médica en el Ecuador por tantos años, pues, y ahora que lo tenemos aquí con este grato trabajo que está haciendo aquí en la Casa Ecuatoriana por nuestros migrantes. Buenas noches, querida comunidad ecuatoriana. Bueno, pues yo estoy casi recién llegado aquí a la ciudad de Nueva York. Tengo un año a duras penas. Pero agradezco a la Casa Ecuatoriana y al Consulado del Ecuador en Nueva York que me abrió las puertas para poder transmitir a mi comunidad ecuatoriana conocimientos sobre medicina preventiva para saber manejarnos en cuestión de nutrición y enfermedades crónicas muy comunes que afectan no solo a la comunidad ecuatoriana, sino a toda la población en general. Usted tiene mucha experiencia, viene trabajando en ese campo ¿por cuántos años? Sí, tengo más o menos 32 años haciendo la medicina en el Ecuador y ahora último pues en el Ministerio de Salud Pública manejando lo que es el programa de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso. Bueno, muchas gracias pues nuevamente por estar aquí, gracias por todo el trabajo que está haciendo en el programa de información de salud de la Casa Ecuatoriana. Nuestros compatriotas se lo agradecen. Bueno, vamos al tema así que tenemos esta noche. Es sobre el ébola, que tanta inquietud, tanta curiosidad ha despertado, tanto aquí como en Estados Unidos como en Ecuador. La gente se pregunta, bueno, ¿qué es el ébola? Bueno, Clarita, el ébola es una enfermedad causada por un virus. Es una enfermedad muy agresiva, aguda y muy letal. Tiene una tasa de mortalidad que va del 50 al 90%. Esta enfermedad hizo su aparición en el año de 1976, específicamente en el Congo y en Sudán, países africanos. Es producida por un virus cuyo reservorio es el murciélago que se alimenta de frutas. En este murciélago frutívoro se encuentra el virus. Y este animalito muerde a los primates, en este caso al mono, al gorila, al chimpancé, y transmite la enfermedad al primate. Entre ellos, el virus se disemina produciendo enfermedades en esta especie de animales. En el África existe la costumbre de tener contacto estrecho. Las comunidades rurales generalmente tienen contacto estrecho con los animalitos salvajes, con el mono principalmente, mono, gorila, chimpancé. Entonces, ahí es donde el virus pasa del primate al ser humano. Y bueno, pues entre los humanos, el contagio en esta zona de África, en estos países africanos, es muy rápido. ¿Por qué? Por las costumbres que tienen estas personas, estos habitantes en esas zonas, de convivir con animales y de acercarse mucho a los pacientes enfermos. Y ahí viene el contagio entre humanos. E incluso tienen ceremonias con cadáver por mucho tiempo. Entonces el virus pasa muy facilito entre humanos en estas zonas, en estos países africanos. O sea, no hay una prevención directa realmente en estos países, por lo tanto es muy fácil que el virus sea contagiado. Oh, sí, el problema de los países africanos, falta educación para la salud, principalmente, repito, en el área rural, falta educación para la salud, falta salubridad, hay pobreza, falta de educación. Claro, y tal vez las tradiciones, mismo la cultura, no permiten que se tomen esas medidas de seguridad. Exactamente. Cuando ya pasa al ser humano el virus, entonces, ¿cómo se contagia de hombre a hombre? El contagio del virus se hace por medio de las secreciones y sangre del enfermo. O sea, el virus se encuentra en la sangre,
Se encuentra en la saliva, se encuentra en el sudor, en las heces, en el orine, en el semen del enfermo. Y para ser contagioso tiene que estar el enfermo sintomático, o sea que tiene que estar presentando el cuadro clínico. Ya tiene que estar. Hablemos un poquito de antes de que esté enfermo la persona con el virus. Se contagió con el virus y tiene un periodo de incubación. ¿De cuántos días es? Sí, el periodo de incubación va de 2 a 21 días, en donde el virus entra, está incubando en el organismo de la persona y todavía no se manifiesta la enfermedad. No es contagioso. En ese momento el portador no es contagioso. No es contagioso. En el momento en que presenta la enfermedad, o sea, el cuadro clínico, en ese momento el paciente es extremadamente contagioso. Y el contagio se va a dar a través de las mucosas, en este caso de la persona que está al lado del enfermo, a través de la mucosa de los ojos, de la nariz, de la boca y de la piel, en donde haya alguna laceración. Entonces el virus entra en contacto con la piel. Alguna herida, alguna pequeña herida o un algún sangrado. grano. Exactamente, una laceración, por muy pequeña que sea. Si esa laceración entra en contacto con el sudor del paciente, con la saliva del paciente, con el orina del paciente, definitivamente el virus entra y se produce contagio. Ahí hay un contagio directo. Así es. ¿Cómo sabemos que se ha contraído este virus? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas del ébola son muy similares a muchísimas enfermedades. O sea, es fácil de confundir. Es fácil de confundir porque tenemos la gripe, lo que llamamos aquí el flu. Y en Ecuador el trancazo. En Ecuador el trancazo. En Ecuador tenemos el dengue, tenemos el paludismo. Entonces, el cólera. Esta enfermedad del ébola en los primeros días se manifiesta con fiebre alta de aparición brusca. Fiebre alta de aparición brusca, acompañada de dolores de cabeza, dolores musculares, cansancio, debilidad. Luego aparece vómito, dolores del estómago, diarreas que producen deshidratación, o sea, pérdida abundante de líquidos, que es muy importante. Eso durante la primera semana. La segunda semana ya vienen síntomas más comprometedores y más agravantes para la vida del paciente. ¿Qué va a aparecer? Van a haber fallas hepáticas, fallas renales, trastornos en la coagulación. Puede este paciente presentar una coagulación intravascular diseminada, que es un cuadro muy grave, y por último presentar una falla multiorgánica. O sea, ya en la segunda semana falla hígado, entra en shock y el paciente pues puede llegar a la muerte. ¿Cuánto tiempo puede durar esta enfermedad? El cuadro clínico del ébola sintomáticamente aproximadamente es de unos 7 a 14, 15 días. O sea, hablamos de la primera semana, los síntomas generales que se confunden incluso con una flu, con una gripe. Así es. Ya la segunda semana pues ya aparecen otros síntomas más agravantes, como es las hemorragias, la falla renal o la falla hepática. Entonces ahí es donde viene el agravamiento del paciente, que lo puede conducir, como repito, a un cuadro de intravascular, a una coagulación intravascular o a un shock séptico, un shock hipovolémico y pues... ¿Y quiénes están propensos a contraerlo inmediatamente? Bueno, las personas que... Hay que dejar en claro una situación. El brote se encuentra en los países africanos. Es en África donde se han presentado no solo este brote, muchos brotes han habido desde el año de 1976 hasta el 2014. Han habido muchos brotes del ébola. Ahora este brote es más virulento, o sea que es mucho más agresivo que los anteriores. Y se ha extendido a otros países africanos, del África occidental, principalmente a Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria, donde hay elevados índices de pacientes. Según la prensa, hasta la fecha, en esta epidemia que viene desde el mes de agosto para acá, se han detectado aproximadamente más de 15.000 casos de enfermedad ébola. De esos 14, 15.000 casos, ha habido más de 5.000
fallecimientos. Los otros 10.000 han podido superar la enfermedad. Han podido superar la enfermedad. Pero repito, Clarita, la enfermedad se encuentra epidémicamente en los países que acabo de nombrar. ¿Y han habido escasos brotes en Europa y en Estados Unidos? No ha habido brotes en Europa ni en Estados Unidos. Lo que la prensa ha dicho, y todos sabemos, que los pacientes que se les diagnosticó ébola aquí en los Estados Unidos fueron pacientes que tuvieron contacto directo con los enfermos allá en Liberia. Eran médicos voluntarios que estaban trabajando en estos países a propósito de la enfermedad, a propósito de la epidemia que ocurrió en Liberia y en Nigeria. Entonces, estos médicos estadounidenses se contagiaron allá. No aquí. No ellos aquí. Más bien vinieron ya con... Fueron trasladados acá. El uno creo que estuvo en Texas y el otro aquí en Nueva York. Ya vinieron enfermos. Y aquí se los manejó, se los puso en cuarentena, se los trató. Tengo entendido que uno falleció, el otro está vivito. Y las otras 2 personas aquí en los Estados Unidos fueron enfermeras, estuvieron en contacto directo con los pacientes ya enfermos. Y tal vez no hubieron las suficientes protocolos de prevención. Claro, el contacto directo con el enfermo, porque es fácil de contagiarse por las secreciones que acababa de no tiene ninguna preferencia tampoco este virus. No. Puede atacar tanto hombre, mujer, niños. No es que está propenso más a algo específico, alguien específico. No, el virus ataca indiscriminadamente, sea hombres, mujeres, niños o adultos. Sin importar la edad tampoco. Sin importar la edad ni el sexo. Ahora, una vez que ya se tienen los síntomas y tenemos claro de que la persona ya está pasando está de la primera a la segunda etapa, ¿cómo se trata la enfermedad? Bueno, para el ébola no existe ningún tratamiento específico. No existe ningún antiviral, ningún antibiótico, no existe ninguna vacuna. Hay unos medicamentos que están en etapa experimental con animales, pero para el ser humano no existe ningún tratamiento específico. El tratamiento en sí es equilibrar el sistema electrolítico del paciente, hidroelectrolítico, o sea, evitar la deshidratación, sueros con electrolitos a grandes dosis, antibióticos, antimicóticos para las infecciones oportunistas, controles periódicos de los exámenes de sangre para ver cómo está el estado del paciente. Es un tratamiento de sostén, nada más. Es un tratamiento de sostén. Y reforzar el sistema inmunológico. También va a depender de cómo está funcionando el sistema inmunológico del paciente, ¿no? Sí, depende mucho también del sistema inmunológico del paciente. Recordemos que en África existe, como decía, pobreza, y eso lleva pues, a que mucha gente esté mal alimentada. Niños, desnutrida, deshidratada, niños con desnutrición, y esos niños desnutridos, esos jóvenes desnutridos, pues son presa fácil del virus. Así es. ¿Claro? Entonces ya tenemos claro que si bien es cierto este virus pues tiene un brote en países africanos, los brotes no hay ni en Latinoamérica todavía ni acá en Estados Unidos. Los casos que se han presentado aquí en Estados Unidos han sido más bien de personas que lo han contagiado en uno de estos países, pero se ha manejado de una u otra manera con un protocolo bastante estricto de salubridad. Hay instituciones que también nos pueden capacitar. ¿Nos puede hablar un poquito más sobre la Organización Mundial de Salud? Que si queremos informarnos un poco más. Sí, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró emergencia sanitaria internacional en el mes de agosto y pidió la solidaridad de todos los países del mundo para tratar de controlar la situación y evitar de que este brote que ha habido en África se transforme en una pandemia, o sea que se vaya a otros lugares del planeta, ¿no? Y las autoridades de salud de cada país están tomando medidas. En los Estados Unidos, la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades,
ha lanzado protocolos para manejar a estos pacientes con la enfermedad del ébola, ¿no? E incluso hay trajes especiales que se tiene que poner el médico, la enfermera y todas las personas que entran a la habitación de estos pacientes para así aislarlos del virus. Y evitar cualquier y contagio. evitar el contagio. Porque, como repito, los pacientes con síntomas son los pacientes que tienen el virus y lo transmiten a la persona sana. Y por eso la persona sana, en este caso, los que manejan esos pacientes. Directamente pueden ser los doctores, las enfermeras son o los familiares. Médicos, enfermeras o familiares de los que están enfermos, de los pacientes. Estas personas supuestamente que están con este contacto directo, ¿deberían estar en cuarentena o parte del protocolo? ¿Qué se hace con estas personas? Sí, la CDC, como le digo, ha hecho protocolos de manejo de estos pacientes. La CDC también trabaja con las autoridades portuarias para controlar el flujo de pacientes, de viajeros, ¿no? Que vienen de África a distintas partes, a Europa o Estados Unidos. Están trabajando en conjunto para ver si esas personas, esos viajeros, han estado en estos países donde hay el brote o han tenido contacto con hospitales donde ha habido enfermos de ébola, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de aislarlos o hacer un seguimiento a esos pacientes por más o menos 20-21 días que dura el periodo de incubación del virus. Controlarles si aparece fiebre, si aparecen síntomas sospechosos, ¿no? Pero solamente a los pacientes, a las personas, a los pasajeros que han estado en estos países, ¿no? Así es. O sea, si bien es cierto, este es un tema que ha despertado mucha curiosidad, tenemos muchas preguntas por parte de la comunidad, tanto aquí en Estados Unidos como en Ecuador. En Ecuador no hay que alarmarse, no hay ningún brote. Si hay algún síntoma, obviamente puede ser confundido con cualquier otra enfermedad, no es que enseguida hay la probabilidad de un ébola. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ir a un médico. ¿Qué hace el médico primero? Diagnosticar, ¿verdad? Estaba leyendo que efectivamente el Ministerio de Salud en el Ecuador había tomado también medidas preventivas, que había capacitado tanto al personal que trabaja en los puertos como en los aeropuertos también, para que sepan, más que nada que se eduquen, se capaciten sobre este virus y que obviamente no lo tomen tan a la ligera, pero tampoco es un tema de alarmarse. Así es. ¿Verdad, doctor? Aquí, como usted también nos comentó, también se han tomado las medidas preventivas, se ha capacitado, se ha educado a la gente, al personal que trabaja en centros de salud, para que la gente pueda identificar de una manera pronta en el caso de haber pues muy pocos casos han habido. Internacional 106.7 FM son el mejor entretenimiento. Solamente los 4 casos de 2 médicos que trabajaron allá en el África y 2 enfermeras. No ha habido más casos. Claro. Repito, los brotes. Y uno en España. Uno en España. Y saben que qué bueno que gracias a Radio Delgado, que nos permite pues todos los jueves llevar estas charlas informativas, nosotros podemos extender esta información tanto aquí a nuestra comunidad como allá en el Ecuador, poder llevar, que es tan importante esta información, ¿no? Hace la diferencia entre poder tener un poco más de conocimiento sobre este tema, para que así tampoco nosotros no tomemos decisiones o pensamientos tan a la ligera, ¿verdad, doctor? Así es. ¿Qué nos puede recomendar a la comunidad si en el caso necesite saber más o tenga un poco más de inquietud sobre lo que es el ébola? Sí, bueno, aquí en los Estados Unidos les repito que pueden ingresar a la página del CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Ellos, conjuntamente con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, han hecho protocolos para poder manejar a estos pacientes. Estos protocolos se siguen estrictamente, no solamente a nivel de aeropuertos, sino también a nivel de hospitales, centros médicos. Todo el personal de salud está ya capacitado, se está capacitando para enfrentar un posible caso de ébola que se dé en estos países, no solamente en Estados Unidos, en todos los países. Están capacitando a los ministerios de salud
a todo el personal médico y paramédico, para que conozca de la enfermedad y tome las medidas preventivas, de precaución, para no diseminar el virus. Pero repito que el brote, la epidemia, se encuentra focalizada principalmente en los países occidentales del África subsahariana, específicamente Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. Y otros países africanos también tienen ébola, pero en menos frecuencia, menos tasa, más bajo. Los países que están muy altos, con una mortalidad del 70 al 90%, son Liberia, Nigeria, ¿no? Y Guinea. Ahí donde está el brote, ahí donde está la epidemia. Ahí donde sí, pues de una otra manera tienen que estar un poquito más preocupados que nosotros, ¿verdad? Definitivamente. Pero lo bueno es que ya sabemos un poco más, ya sabemos también de los síntomas, sabemos cuál es el tiempo de incubación y si tenemos que tomar alguna medida preventiva, pues lo más importante, podemos acudir a las páginas que ya nos mencionó, informarse y acudir también al doctor si tiene algún síntoma. No crea que es el ébola, sino que puede ser confundido fácilmente, como nos dijo el doctor, con un paludismo, con alguna otra enfermedad que a lo mejor también es muy fácil de contraer en uno de nuestros países. Por ejemplo, el cuadro febril, lo básico para poder decir un diagnóstico de ébola es que esa persona que está presentando el cuadro febril, con dolor de cabeza, con malestar, con dolores musculares, lo primero que se le pregunta es: ¿usted ha viajado al África? Si o algún pariente, o ha estado en contacto con alguien que ha viajado últimamente. Este último mes, ¿algún pariente suyo estuvo en el África o usted viajó al África? Entonces, si le dice, sí, mi mamá, mi papá vino del África, entonces ya ese paciente puede ser altamente sospechoso. No que puede ser, ese paciente se lo considera como altamente sospechoso. Entonces ahí vienen las medidas preventivas con ese paciente que ha tenido ese antecedente de haber viajado o algún familiar cercano ha viajado a estos países donde hay el brote. Entonces a ese paciente se le hace un seguimiento, aunque esté sanito. Ahí se le hace un seguimiento, si es posible se lo pone en cuarentena para ver si es que presenta síntomas. Tiene que estar en cuarentena, en su casa, para controlarlo, a ver si presenta síntomas ya alarmantes de ébola. Pero si esta persona que tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor al cuerpo, no ha ido ni a New Jersey, entonces, ¿para qué se va a preocupar? ¿No? Claro. Es una gripe. No tenemos que alarmarnos, pero tampoco es preocuparnos. Tal vez puede ser algún otro virus temporal, ¿no? Por los cambios de clima. También en Ecuador, cuando ya se acerca el invierno, pues por los mosquitos es muy propenso también a contraer otras enfermedades. En el Ecuador, por ejemplo, a mis queridos ecuatorianos, hermanos ecuatorianos, allá en el Ecuador existe dengue, existe tifoidea, existe paludismo. Ahora en esta época invernal que hay mucho mosquito, hay paludismo, hay dengue, hay brotes que se dan en el Ecuador, en el área rural y en las zonas urbanas también. Entonces, esas enfermedades tienen muy parecido al ébola. El cólera, que antes, gracias a Dios, no ha habido estos últimos tiempos brotes de cólera en el Ecuador, pero el paludismo y el dengue son enfermedades endémicas. Y con síntomas un poco parecidos. Y síntomas parecidos. Entonces, tenemos que estar preparados en el Ecuador de no confundir una enfermedad de otra naturaleza, infecciosa también. La leptospira es una enfermedad muy grave, que se parece mucho al ébola. Entonces, los médicos en el Ecuador tienen que estar muy bien preparados para diagnosticar a estas enfermedades y hacer un diagnóstico diferencial efectivo para no crear pánico ni confundir. Sobre todo no confundir, ¿verdad, doctor? Claro. Doctor, un mensaje para nuestra comunidad que siempre está ansiosa de que todos los jueves les llevamos información muy, muy importante. Pero en este caso, por el tema de salud, envíele un mensaje a nuestra querida comunidad. Bueno, yo pienso que la salud en el Ecuador está de avanzada. Han habido cambios positivos en beneficio de la comunidad en general. Y me alegra mucho que las zonas rurales, los centros médicos estén mejor equipados que antes, se esté haciendo un trabajo más a conciencia, más con la comunidad, en aras de la salud de los compatriotas. Yo pienso que sí. En la cuestión de esto que está pasando ahora, este brote epidémico en el África,
Yo pienso que las autoridades ya tomaron cartas en el asunto en el Ecuador y están pues capacitando al personal médico y paramédico para estar listos por si acaso alguna situación imprevista. Entonces, a mis queridos compatriotas ecuatorianos, les deseo lo mejor del mundo. Los sigo extrañando, como dije la vez pasada. Pero de igual forma, usted está en contacto con la comunidad ecuatoriana aquí. El doctor Molineros todos los sábados nos ofrece charlas informativas que son muy importantes. Coméntenos un poco de las charlas que nos ofrece los días sábados aquí para que invite a la comunidad que aquí pueda compartir esta información. Sí, que venga toda la comunidad ecuatoriana y latinoamericana en general que viva aquí en la ciudad de Nueva York, que venga los días sábados. Yo doy charlas educativas para la salud los días sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Hacemos conversatorios, hacemos talleres de salud de diferentes temas. ¿Dónde? En la Casa Ecuatoriana del Consulado General del Ecuador. Estamos ubicados en la 24/15 Queensboro Plaza North, Long Island City, New York. Estas charlas informativas que las llevamos gracias al apoyo del Grupo Radial Delgado, también las grabamos. Así que si por algún momento usted no ha podido escucharnos en esta media hora informativa de los jueves, puede visitarnos a nuestro Facebook, que es Casa Ecuatoriana New York. Todas las charlas también que da, o los tips de salud que da el doctor Molinero, más las charlas los jueves, los subimos también al Facebook, a nuestro canal de YouTube, así que no hay excusas para perder la información. Adicionalmente, quiero comentarle más servicios que ofrece el programa de Información en Salud, como es el apoyo psicológico. Si usted considera que necesita ese apoyo, que necesita conversar de alguien sobre un problema, tenemos un profesional que previa cita puede de una u otra manera buscar junto con usted alguna solución a su problema. Puede contactarse con nosotros también para hacer actividades físicas y recreativas, que la tenemos todos los jueves de 11 a 12 de la mañana, todos los jueves. Eso es abierto, no necesita cita, lo invitamos. Tenemos una instructora en Zumba, así que se puede poner en forma con nosotros. También tenemos importantes charlas sobre el alcoholismo. Esas también son los sábados, doctor. Junto con sus charlas también nos acompaña la doctora Damaris, que nos educa sobre prevención en salud oral. Así que este programa es muy completo. Les recomiendo a los ecuatorianos, tanto aquí de la ciudad de New York como en Ecuador, que nos siguen, visiten Casa Ecuatoriana New York en el Facebook para que estén al tanto de todo lo que hacemos por y para ustedes. Una vez más, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias al Grupo Radial Delgado, que nos permite llevar esta información tan importante a nuestra querida comunidad. Hasta el próximo jueves.